Hola, yo soy Joana Sinaí Arteaga González y les voy a presentar mi línea del tiempo. Pues lo pensado para esta línea del tiempo era como un tipo rollito de película, por eso se puede ver así, que empieza en 1492, que dice que el horizonte alimentario en México se enriqueció. 1908, José Patrón Correa publicó sobre la desnutrición infantil en Yucatán, México. 1923, se inyecta insulina por primera vez en América Latina. 1924, el doctor Pedro Escudero estudió la diabetes mellitus y enfermedades metabólicas en USA. En los años 30, preocupación en América Latina y Europa por definir la dieta normal. En 1933 nace la profesión de nutrista, dietista en América Latina. 1934, la doctora Perlina Winocourt produce las primeras tablas de peso y talla en escolares en Argentina. 1936, se crea la Cátedra de Patología y Clínica de la Nutrición en Buenos Aires. 1939, la tercera conferencia de internación de los alimentos en Buenos Aires. De los años 40 y 50, Perú tiene sus institutos nacionales de nutrición. 1941, el doctor Escudero funda la Asociación Argentina de Dietología. En 1943 es la conferencia de Hot Spring en USA. 1943 es creada la Escuela de Salubridad en Chile. 1944 se crea el Instituto Nacional de Nutriología en México. 1944 también se crea el Laboratorio de Bromatología en Colombia. 1945 se crea el Instituto Nacional de Proalimentación Popular y el Bratonato Nacional de Comedores. 1945 llega a Bolivia el doctor Escudero para hacer unas encuestas alimentarias. 1946 el doctor Escudero renuncia a la cátedra de nutrición en la Facultad de Ciencias Médicas. En 1947 se crea la Asociación de Argentina Dietéticas. En 1947 es la Fundación de Acción Cultural Popular, ACPO, en Colombia. En 1948 es la primera conferencia latinoamericana de nutrición. En 1949, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INSAP. En 1950 es la segunda conferencia latinoamericana de nutrición. En 1950 también se crea el Instituto Nacional de Colombia. En 1951 se publica la tabla de análisis de alimentos en la revista Ciencia en México. En 1952 es el primer curso de dietistas de la Facultad de Ciencias Médicas en Córdoba. En 1952 también se crea la Escuela Dietética de la Universidad de Javeriana en Colombia. En 1953 la tercera conferencia latinoamericana de nutrición. En 1953 se crea el Departamento de Nutrición y Diabetes en el Hospital San Juan de Dios en Chile. En 1954 se crea la Asociación Argentina de Diabetes. En 1954 también inician en Colombia los programas de complementación alimentaria. En 1956 es la cuarta conferencia latinoamericana de nutrición. En 1956 es el Centro de Enseñanza de Alimentación en Chile. En 1958 se crea el Departamento Nacional de Nutrición en Bolivia. En 1959 es la publicación de composición de alimentos colombianos. En 1960 se crea el Instituto de Investigaciones Nacionales. En el año 60 al 70 se crea el Instituto de Nutrición en Brasilia. En los años 70 se crea el Depto de Nutrición y Enfermedades Metabólicas. En 1963 se crea el Instituto Nacional de Nutrición en Colombia. En 1964 inicia el programa Madre e Hijo en Bolivia. En 1964 inicia la Escuela de Nutrición del Ministro de Salud Pública en Bolivia. En 1965 se crea la Sociedad Latinoamericana de Nutrición en Chicago. Otra vez en 1965 hay archivos latinoamericanos de nutrición. En 1966 se crea las jefaturas regionales de nutrición en Bolivia. En 1966 comenzó la investigación de nutrición y desarrollo mental en Colombia. En 1967 se crea el Instituto de Nutrición y Alimentación del Caribe. En 1968 el Instituto Nacional de la Nutrición de Argentina es clausurado.
En 1968 otra vez se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 1970 se funda la Asociación Latinoamericana de la Diabetes. En 1970 se inaugura la Escuela de la Nutrición y Dietética de Bolivia. En 1971 se hace el proyecto interagencial de la promoción de políticas nacionales en la alimentación. En 1972 se crea el Instituto de Ciencias de la Nutrición de Argentina. En 1973 se crea el CEPAMDAL. En 1974 está la Escuela de Nutrición Universidad Nacional de Salud. En 1974 también se aprobó el Plan Decenal de Salud para las Américas. En 1975 se fundó la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimentarios. En 1975 surge la Comisión Interministerial de Alimentación y Nutrición en Bolivia. En 1976 se une el Congreso Latinoamericano a la Nutrición de la SLAN. En 1976 se crea la Dirección de Alimentación y Nutrición en Bolivia. En 1976 se crea el primer Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. En 1976 se crea la Dirección de Alimentación y Nutrición dependiendo del Ministerio y del Planeamiento y Coordinación. En 1977 fue llevada a cabo la Encuesta Nacional de Instituciones que trabajan con programas de asistencia alimentaria. En 1978 se decide a través de un taller de creación del Programa Nacional de Alimentación y Complementarias, PRONAC. En 1979 fue creado el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición a través del Decreto Ley 16.756. En 1978 la Declaración de Alma Ata en Bolivia. En 1978 también es la creación del Programa Nacional de Alimentación y Nutrición. En 1979 se crea la Asociación de Escuelas Universitarias de la República. En 1979 se crea el Sistema Nacional de Alimentación y Nutrición. En 1980 se crea el Comité de Nutrición del SAP, Sociedad Argentina de Pediatría. En 1982 el Congreso Latinoamericano de Nutrición de la SLAN. En 1984 el Congreso Latinoamericano de Nutrición de la SNAM. En 1984 se aplica el Carnet de Salud Infantil en Bolivia. En 1988 el Congreso Latinoamericano de Nutrición de la SNAM. En 1988 se implementa el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición en Bolivia. En 1989 inician actividades de investigación científica en Bolivia. En 1990 se elimina la intervención del Estado en el mercado alimentario en Argentina. En 1991 se crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria en Bolivia. En 1991 el Congreso Latinoamericano de la Nutrición de SLAN. En 1993 se crea la Unidad de Políticas de Seguridad Alimentaria Nutricional. En 1994 es la creación del Laboratorio de Nutrición en Colombia. En 1995 se lanza el nuevo Plan Nacional de Alimentación y Nutrición en Colombia. En 1996 Bolivia erradica las enfermedades por deficiencia de yodo. En 1997 se aprueba el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición en Colombia. En 1997 se implementa el Programa Nacional de Fortificación en Bolivia. En 1999 se crea la carrera de nutrición en la Universidad de Francisco Javier de Sucre. Y en 2000 el Congreso Latinoamericano de Nutrición de la SLAM. En 2005 participó el Laboratorio de Colombia en el Plan Nacional de Alimentación. Y aquí por último agregué una imagen del tipo de línea del tiempo que quise dar a entender, que era como una película de todos los años, de todo lo que pasó, la historia de la nutrición.